Bienvenidos a Sabiduría Podcast, un espacio donde la mente, el espíritu y el universo se encuentran. Junto a Feliberto Vázquez y Víctor Almanzar, los invitamos a un viaje de exploración a través de las grandes preguntas de la humanidad. En cada episodio, desentrañaremos los misterios de la teología, la filosofía y la ciencia, buscando puntos de encuentro, desafíos y, sobre todo, sabiduría. Prepárense para cuestionar, reflexionar y expandir sus horizontes. ¿Están listos? Comenzamos. Es una sesión de preguntas y respuestas. Usted deja su pregunta, inquietudes que tenga. Si quiere que Víctor te la responda directamente Víctor y no yo, o así, tú pones Víctor, esto y esto y esto. O la puedes dejar general y la respondemos los dos, como usted entienda. Formule su pregunta abiertamente. Claro. No, pero si acaso, porque como yo siempre estoy aquí, y yo incluso ayer estaba hablando con ellos, pues, sabe que siempre suelen preguntar, que es como lo bueno de esta disciplina, que en esta disciplina siempre hay como cosas que uno se puede preguntar, sabe, nuevas cosas que uno puede estudiar y así. Entonces, nada, estamos aquí. Pero te veo como rejuvenecido, te veo como más joven hoy. ¿Qué fue lo que hiciste? Déjame saber. Me recorté. Te tocaba. Claro, no hay que complicarse. Yo me recorté, fue. No, pero te ves bien, te ves joven, te ves lúcido, te ves hasta más hermoso. Wow. No, pues yo soy una grasa. Yo lo único es que tú sabes, a veces el afán, la ansiedad me tiene a mí. No, lo de grasa yo te lo puedo creer, pero lo de hermoso te estoy ayudando. Víctor, aquí la primera pregunta no va a poner a discutir. Yo sé que sí. Ah, sí. Dice Strong, hay gente en el infierno. Oye, pero ese nombre suena como a Biblia, Strong. Sí. Como comentario bíblico, algo así, me suena algo por ahí. Víctor, ahora mismo hay personas en el infierno. A mí fue que me preguntaron a ti. ¿Fue a mí o a ti o a los dos? Tú puedes decir tu parte y yo puedo decir la mía. Yo no sé qué tú opinas de eso. Si fue a los dos, tú puedes empezar respondiendo tú. Mira, bueno, está bien, comienzo yo. Señora, mire, hagan la pregunta. No hay problema, yo puedo comenzar, no hay problema tampoco. No, yo lo que le quiero decir a la gente es, para que ustedes entiendan, Víctor y yo somos muy distintos en cómo planteamos las cosas, para que ustedes para que sepan que cada pregunta va a ser distinto. Tú puedes hablar abiertamente, independientemente de lo que yo vaya a decir, porque la gente va a escuchar. Claro, no, lo que le estoy diciendo a la gente me da risa porque va a escuchar dos respuestas totalmente distintas. Hasta voy a agarrar la negrita. Voy hasta agarrar la negrita que la tenía ahí un poquito alejadita. Esta es la viejita mía, con este que yo doy muchas páginas. Ok. Bueno, que si hay personas en el infierno, lo primero es que tenemos que hacer, para que sepa Strong, yo tengo un video que se titula una clase de teología sistemática, de escatología, que se titula El infierno, ¿cuántos lugares tiene? ¿Qué pasa? Que el infierno no es solamente lo que ustedes creen que es como de que el lugar de tormento donde se tira la gente y se están quemando como el castigo final, que es la parte donde la gente se confunde. El infierno es la parte inmaterial, ¿verdad? El mundo espiritual de las personas que mueren y van a estar lejos de Dios. La Biblia enseña claramente de que hay distintos lugares, es decir, el infierno tiene distintas partes donde va a estar cada persona de acuerdo a qué tiempo y también de acuerdo a qué tipo. Tú me dirás, Feliberto, ¿y qué locuras son esas? Ok. La Biblia enseña que los ángeles que pecaron en Génesis 6, lo dice Pedro, dice que están en prisiones de oscuridad. La prisión de oscuridad no aquí en la tierra, ni la prisión de oscuridad en el cielo. Cuando por ejemplo, nosotros vemos que en primer lugar eso lo dice Judas. Cuando tú te vas a Pedro, dice que los ángeles, ¿verdad que sí? Que los espíritus que pecaron
Dios los ha arrojado al infierno. Y la palabra que aparece ahí es la palabra tártaro, que es una parte del infierno donde están explícitamente los ángeles que pecaron. Entonces, las personas que mueren sin Cristo hoy en día no es que están en la tumba, bueno, creo yo, no están en la tumba desactivado, durmiendo, esperando que llegue el momento del juicio para entonces ser juzgado, sino que la persona está en un lugar espiritual que no es todavía su condenación final, técnicamente como si fuese una prisión preventiva. Si usted se fija en Apocalipsis, la muerte, el Hades y todo, entrega a sus muertos para ser juzgados. Pero si ya están ahí, no se supone que ya fueron juzgados. No, lo que pasa es que están preventivamente en ese lugar porque bueno, creo yo nuevamente, el alma no muere, el espíritu no muere, siempre está consciente. Eso tú lo ves con la parábola del rico y Lázaro. No quiere decir que es una historia real, pero sí tienes implicaciones reales sobre el mundo espiritual, que es lo que Cristo quiere enseñar. Entonces, nosotros vemos que la persona está consciente. Luego la persona será levantado, porque la persona va a recibir un cuerpo de resurrección para entonces habitar en el lugar que Dios le tiene de tormento a la persona, que lo vemos en Mateo 25, que dice, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, el mismo tiempo que dure la vida del justo, va a durar la vida del impío en un lugar distinto. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero para darle a Víctor, ahí no sé qué dirá Víctor. Pero en conclusión, ¿tú le respondiste a la persona si hay personas en el infierno o no? Sí, claro que sí. Lo único que le dije es que eso es más amplio de lo que la gente cree, que es como tirado en el fuego ahí revolcado en azufre. Bueno, es que mira qué pasa. Hay un asunto de traducción de algunos temas en la Biblia, de algunas palabras que cambian según el idioma, el hebreo, el griego. Tú sabes que la Biblia te habla del Seol, la Biblia te habla del Hades, la Biblia te habla del lugar de tormento, la Biblia te habla de Gehenna, Jesús hablando, y te usa diferentes términos. Cuando tú hablas del tártaro, era referente a las cárceles, era referente a esa prisión que se utilizaba el término. En el caso de Hades o Seol, es el lugar donde van los muertos. En el caso de infierno, que es de donde viene la palabra infierno, es lugar descendiente, o sea, hacia abajo, lugar donde tú vas cayendo. O sea, la Biblia habla de abismos también. Incluso te escucha demonios decir, no me envíe a los abismos. Son diferentes dimensiones que existen fuera del mundo físico y que tienen una connotación. Entonces, hay muchas cosas que la gente ha conceptualizado a través de literatura, de filosofía, de historias, cuentos. Mucha gente habla de Dante Alighieri porque Dante da una descripción del infierno que no lo da la Biblia y que la gente lo asume, algunas de esas cosas, como si fuese algo bíblico. Cuando Jesús habla del Gehenna, la gente asume mucho esa palabra con el infierno, donde Jesús dice que el gusano no muere y el fuego no se apaga. El Gehenna era el equivalente a lo que nosotros llamamos aquí en República Dominicana un vertedero, donde se vertía desperdicio para ser quemado a las afueras de la ciudad. Eso era el Gehenna. O sea, era un lugar de destrucción de desperdicios y por lo tanto, donde hay basura orgánica, por ejemplo, el gusano a veces se mantiene durante mucho tiempo porque hay mucha podredumbre y el fuego no se apaga porque la basura se va extinguiendo con fuego y aún estando apagado arriba, abajo siempre queda como algo encendido y por eso usted ve que muchos vertederos hay humo, a pesar de que parece, porque echan varias capas de basura, la cubren con tierra, la queman y así sucesivamente. Entonces, ese es el gran problema para que mucha gente entienda lo que tiene que ver con el infierno como tal. Ah, pastor, no existe el infierno, existe. La Biblia habla del lugar de tormento también, que es lo que tú mencionabas de Lucas capítulo 16, del rico, Lázaro, que es algo que presenta una imagen muy clara sobre el tema de dónde podrían ir personas que mueren, unos de manera, vamos a decir, condenatoria, porque si va a un lugar de tormento es porque hay una condenación sobre él, y otros que van a descansar. Entonces, cuando la gente habla del infierno, se olvida que Mateo capítulo 25, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente el verso, habla de que el infierno no fue hecho para el hombre. Ojo,
El infierno, la Biblia dice que fue hecho para Satanás y sus ángeles. El infierno. Cuando utiliza ese término, porque vuelvo y repito que hay un problema con el término por la transliteración y por las diferentes traducciones y cómo cambian el idioma. Y a veces entonces se le aplican conceptos que no son lo que realmente la Biblia aplica en textos más antiguos, cuando habla de un Hades o cuando habla de un Seol y que quieren aplicar el infierno. Entonces hay que entender esto. Entonces, cuando hablamos del tema de que si hay gente en el infierno, aún escuchando que la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el hombre, la Biblia sí habla de que, por ejemplo, en Apocalipsis, los hijos de desobediencia son lanzados a un lago de fuego. Ojo, la Biblia dice que esa es la segunda muerte, que ahí quizás mi hermano Feliberto tenga alguna diferencia conmigo, porque desde mi punto de vista el alma muere, el alma es destruida. Mateo capítulo 10 habla de la destrucción del alma. Ezequiel también habla de la destrucción del alma, el alma que peque esa morirá. Apocalipsis habla de una segunda muerte, de esa destrucción de esa alma que está en un lugar de tormento y es llevada a un lago de fuego para ser destruida. Bueno, es mi punto de vista bíblico, ahí están los textos. Entonces, si la Biblia no les pusiera, entonces yo tendría otra connotación. Ahora, ¿en qué tiempo sucede eso? Si es cuando usted muere o después, eso ya es otra cosa. Porque la gente entonces, que el alma sigue viva, eso es otra cosa, porque ya es otro tema realmente. Pero cuando la persona fallece, desde mi punto de vista ahora personal, en mi análisis, hay uno que va a un lugar de descanso, que puede ya dormir hasta que Dios lo levante para ser resucitado, para vida eterna, para transformación en un cuerpo celestial. Esos son los creyentes, esos son los hijos de Dios. El otro, el hijo de desobediencia, para mí va a un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Atormentado hasta, como decía Feliberto, como en una especie de cárcel preventiva. Y es lo que la gente entonces conceptualiza como infierno. Pero el infierno, viendo como la Biblia establece para quién fue hecho, tiene otra connotación. Porque también la Biblia habla de prisiones de oscuridad. Habla de espíritus encarcelados. Y encarcelamiento y prisiones de oscuridad es muy diferente a un fuego que no apaga, a un gusano que no muere, o a un castigo perpetuo, o a una condenación eterna. Eso es otro tema también. La gente no entiende lo que es una condenación eterna. Satanás no tiene perdón. Fue condenado por la eternidad y en la eternidad. Por lo tanto, no tiene espacio de tiempo de perdón. El hombre tiene una connotación diferente, aunque el que muere en pecado tampoco es perdonado. Porque el perdón es en este espacio temporal. Después de este tiempo ya no hay perdón, no hay arrepentimiento. Entonces, ¿hay personas en lugar de tormento? Para mí, sí, el que muere sin Cristo. ¿Hay personas que serán destruidas y tendrán una segunda muerte a la luz de la Biblia? Sí. Claro, Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 20 lo dice. Mi punto de vista personal. Claro. Solamente para matizar algo ahí, añadiendo contexto a lo que tú dijiste. Por ejemplo, Pedro, cuando dice, a ver, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí la gente lo que cree es que lo echaron a un lugar como que está de que muchísimo fuego y la gente... Eso es Gehenna. Sí, entonces menciona del fuego y la gente lo relaciona con el infierno o con infierno. Todo, no, con todo, lo relaciona con todo. Cuando tú te vas al texto más amplio, escúchame Feliberto, en la Biblia. No, pero mira ahí que lo dice, para que tú sepas que te cuando ayuda. Jesús dice, cuando Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo, está haciendo referencia a una situación infernal. Pues si el infierno es caer, es descender, tiene sentido con lo que pasó con los ángeles que son ángeles caídos, que cayeron del reino. O sea, es una expresión para dar a entender la posición en la que ellos se encuentran una vez después de desobedecer a Dios. Claro, por ejemplo, mira, en la segunda carta de Pedro, señores, dejen su pregunta, que nosotros estamos respondiendo preguntas, oye, dejen su pregunta, la inquietud que ustedes tengan. Así va a ser muy enriquecedor porque Víctor y yo no pensamos iguales y es genial eso, porque así usted tiene... A veces.
No, entre tú y yo bien, porque tú y yo no nos maltratamos. Tú ves que yo te escucho, tú me escuchas, normal. Que era algo que yo estaba pensando y te digo, wow, Víctor y yo nos llevamos sumamente bien, podemos hablar cualquier tema y pensamos totalmente distinto. Pero mira, por ejemplo, dice, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí la gente cree, no, se están quemando, no. Dice, sino que arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Dice, para ser reservados al juicio. O sea, ellos descendieron, están en un lugar espiritual, guardado en prisiones de oscuridad, es decir, una parte del mundo espiritual donde van los desobedientes. Los ángeles están en una parte de esa, reservados para el juicio. ¿En qué están? Están detenidos en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Por eso es que la palabra infierno no es solamente como porque la gente. Strong hace la pregunta y Strong lo que está pensando es que ahora mismo que hay un lugar de tormento que abierto y que tiran la gente. ¡Guay! No es eso, Strong. Claramente que no. Las personas sí están conscientes porque al rico, por ejemplo, incluso al que estaba guardando mucho bien en Mateo, le dicen que hoy vendrá por tu alma. ¿Entiendes? Y se lo iban a llevar, porque es simplemente eso. O sea, el que muere ahora mismo, para mí, está consciente, pero está en un lugar que no es todavía el castigo final, sino reservado para ese juicio. Pero vamos a seguir. Dice aquí, ¿qué respuestas daría a esas personas que comparan la asunción de Elías con la posibilidad de que María haya ascendido a los cielos? Genial. La primera respuesta está en que esa no es una creencia temprana del cristianismo. Eso fue algo que se inventó Agustín de Hipona y usted lo puede buscar. Y usted se pregunta, ¿de dónde, por ejemplo, Agustín de Hipona sacó eso? Pues bueno, quizás de la idea de que no se encontró a lo mejor una tumba física donde estaba María, o él no supo, ya estaba alejado porque son 300 años después que Agustín de Hipona viene, por si acaso. Entonces, Agustín de Hipona, para mí personalmente, dejándose llevar del platonismo y de algunas otras filosofías que había en aquel tiempo, que los padres de la iglesia eran muchísimos de ellos eran un hereje grandísimo, para que ustedes sepan, que a veces nosotros lo queremos divinizar. Eso eran un hereje, sirven para uno ver el desarrollo temprano de la doctrina, pero ellos no son autoridad para nosotros. O sea, para que ustedes sepan. Porque si no, ustedes van a creer que dice Orígenes, que Orígenes dice que las almas están primero en el cielo, que Dios crea almas individuales en el cielo, algunas fueron ángeles y las otras lo mandó a la tierra para que sean seres humanos. ¿Lo dice la Biblia eso? No. Pero ¿me entiendes? Solamente se lo doy como de idea. Entonces, eso vino de Agustín de Hipona en el siglo IV, cuando ya María se le empieza a dar un carácter más divino de la diosa madre. Cuando usted se estudia, usted va a ver que el catolicismo lo que hizo fue que plagió ciertas costumbres romanas de aquel tiempo para divinizar a María. No sé qué dirá Víctor. Lo que pasa, Feliberto, que en el caso de Elías, eso está en la Biblia. Bueno, sí. Elías fue llevado al cielo vivo, igual que Not. Solamente hay dos personajes en la Biblia que fueron llevados o arrebatados hacia el cielo, vivos, o hacia otra dimensión, vamos a decirle así. Sí, sí. Entonces, María no aparece en la Biblia ascendiendo a ningún lugar. Entonces, ¿de dónde puedes tú sacar que María ascendió cuando no aparece un texto en la Biblia que haga referencia a esto? Ahora bien, en la iglesia hay lo que se llama el dogma mariano y vamos a decir la iglesia católica, aunque como decía mi hermano Feliberto, eso empezó antes de que la iglesia fuera lo que hoy se llama iglesia católica, cuando era una iglesia nada más, que empezó la corrupción de la iglesia con muchísimas cosas que se establecieron en la iglesia como dogmas. Hay lo que se llama los dogmas marianos. En los dogmas marianos se enseña la asunción de María, se enseña de que María era madre de Dios, se enseña muchísimas cosas que son herejías y que son cosas totalmente antibíblicas, pero que el que es parte de esa religión lo asume como un dogma. Que los dogmas es algo que usted lo asume como una verdad que no se puede, quizá usted
oponer a ella si usted es parte de la iglesia en la cual se establece ese dogma, pero no como una verdad bíblica. Es lo mismo que pasa con el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad, aunque yo sé que Feliberto no está de acuerdo quizás conmigo en ese punto. No, pero fluye. Son dogmas establecidos también en esos primeros siglos de la iglesia temprana. Y ahí también estaba Agustín, ahí también estaba Orígenes, ahí estaban otras personas, ahí también estaba Jerónimo y demás. O sea, todas esas personalidades que se consideran padres de la iglesia. Sin embargo, a la luz de la Biblia, es un dogma, no algo que tú puedes establecer como que la Biblia te lo hace entender claramente o marcártelo claramente. Claro está, en el caso de la Trinidad no es un dogma que le haga daño a la iglesia, ni a la fe, ni a los principios que nosotros tenemos. En el caso de María, sí. Ahora, el peligro del dogma es ese, que como hay dogmas que no son gravosos, hay otros que se pueden introducir que son gravosos. Y si yo acepto uno, puedo aceptar el otro, y cuando viene a ver, estoy aceptando lo que es y lo que no es. Entonces, yo prefiero quedarme con lo que la Biblia establece, a la luz de la Biblia. Claro, entonces, a la luz de la Biblia, María, una mujer santa, una mujer agraciada, llena de gracia por el Señor, bendecida, que no dice la Biblia en ningún momento que hizo nada que estuviera fuera de orden en cuanto a la santidad, en cuanto a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para mí, no sé si otros evangélicos piensen igual, para mí fue una gran mujer, pero no es una diosa, no es una diosa, no ascendió al cielo, no merece adoración, no es intercesora de nadie. Eso es por si algún católico no está viendo también por ahí, para que salga de ese problema, de esa ignorancia que le han introducido. O sea, la Biblia habla de un solo intercesor, que es Jesucristo. Entonces, se ha querido endiosar, y eso también viene de culturas que habían paganas y culturas que habían idólatras. En la Biblia están ahí, la diosa Diana y otras deidades de la fertilidad y demás, muchísimas, que se adoraban en muchísimas culturas y que se entendía que tenía que haber una diosa en el cristianismo, parece, para ellos. Sí, es que incluso ahí que Víctor dice que parte, ¿verdad?, de tradiciones y de dogmas. Me gustó que Víctor se lo enfatizó en primer lugar, que le dijo que lo de Elías estaba en la Biblia y lo de María no. Porque directamente la comparación que se hace de María con Elías, repito nuevamente, porque voy a enfatizar mucho eso, no viene de una tradición cristiana temprana. La Asunción de María, el primero que habla de ella, es Agustín de Hipona, y luego Epifanio de Salamina en el siglo VII, en el siglo VII después de Cristo, fue el que empezó a vincularla como algo parecido a la asunción de Elías, porque él decía que no encontraba una tradición sobre qué había pasado con María luego evidentemente del cristianismo temprano, o sea, luego de que la Biblia dejó de hablar de ella. Entonces, hasta ahí quedó la cosa. Yo siempre le digo a la gente que, como Pablo dice, en cuanto a temas de doctrina, de fe y práctica, no piense más de lo que está escrito. O sea, si no dice, no diga, ¿me entiendes? Te evitas muchas cosas así. Ahora, me molesta cuando quieren traer una tradición que no tiene un núcleo histórico sólido, o sea, que tú puedas tomar de la Biblia y corroborarlo históricamente más adelante con fuente temprana, y querer entonces establecer esa tradición directamente al mismo nivel de la autoridad bíblica. Creo que es un problema que ha dado el catolicismo, pero bueno. Dice aquí: buenas noches. Una pregunta para el pastor Almanzar. Bueno, me salgo de esta pregunta. ¿Qué es morir en pecado? Déjame, como a mí me sacaron de la pregunta, déjame dejar a Víctor para que él se explaye. ¿Qué es morir en pecado, señor? No, pero es que morir es una condición establecida en la Biblia, o no una condición, una consecuencia, que dice que está establecido que el hombre muere una vez y luego un juicio. Los que están en Cristo, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el que muere en Cristo no tiene condenación. Ahora, ¿quién es el que muere en pecado? El que muere sin Cristo. O
sea, si no hay un arrepentimiento, eso es lo que yo entiendo. O sea, si no hay arrepentimiento, si usted no aceptó a Cristo, usted murió en pecado, lamentablemente. ¿Qué significa morir en el pecado? Bueno, que usted tiene una condenación establecida por la palabra. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hay una paga por el pecado que es la muerte. Entonces, morir en pecado yo diría que es esa situación donde usted no tiene a Cristo, y por no tener a Jesucristo, pues entonces usted tiene una condenación y una muerte asegurada y no tiene salvación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo he respondido, Feliberto, hasta aquí. No creo que haya que abundar más de eso. ¿Alguna otra pregunta? Feliberto, que me ayude, que tiene el control master. Yo no veo las preguntas acá, no sé si se pueda ver las preguntas por aquí, Feliberto. Ok, ya la estoy buscando acá, ahora sí. No te preocupes, ya llegué. No, yo puse aquí el chat porque ya yo respondí, entonces a ver si yo veo las preguntas por aquí también. Yo te estaba escuchando, lo que pasa es que me estaba lavando la mano. No, está bien, tranquilo. Haga su necesidad de tranquilo. No, si tú supieras que nada que ver. Mira, aquí dice, una pregunta. Si una persona en el mundo se divorcia sin conocer nada de Dios y después se casa en el Evangelio, ¿está recasada? Lean Hebreos 10:26. Vamos a leer Hebreos 10:26, que yo personalmente sé que no tiene nada que ver con el recasamiento. Lo sé porque sé lo que dice. Pero es que recasarse, volverse a casar, Feliberto. Sí, pero yo lo que creo es que eso según una de esas malas interpretaciones disparatosas que dicen los... Sí, pero si tú me preguntas a mí, si una persona estuvo casada en cualquier situación, sea que sea creyente o que no lo sea, y vuelve y se casa, es un recasamiento. O sea, eso no... Ahora, si tú me preguntas, ¿es pecado? Es otra cosa, ¿entiendes? No, pero mira aquí. O si tú preguntas, ¿es correcto que se vuelva a casar si se casó? Déjame ver la pregunta porque yo no lo he leído, si eso es lo que dice. No, espérate. Léela de nuevo la pregunta, por favor. Ok, mira para que tú vayas respondiendo, pues yo le voy a poner el texto porque él dice que leamos el texto, yo lo voy a leer. Dice Hebreo 10, una pregunta. Sí, pero yo lo voy a poner en pantalla grande, no te preocupes. Dice una pregunta. Si una persona en el mundo se divorcia sin conocer nada de Dios y después se casa, yo sé más o menos qué es lo que él quiere decir. Dice, después se casa en el Evangelio, ¿está recasada? O sea, Víctor, una persona que se divorció en el mundo y luego llega y es cristiana, esa persona, si se casa en el Evangelio, está recasado. O sea, se volvió a casar. Si una persona... Mira lo que él pregunta ahí. Una pregunta. Si una persona en el mundo se divorcia, o sea, una persona está casada, vamos a suponer, yo estoy casado sin tú eres cristiano y te divorciaste. Ajá. Sin conocer nada de Dios. Y después se casa en el Evangelio. ¿Está recasada? Sí, eso es un recasamiento, claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema con eso? Y no tanto eso. Ahora, yo le voy si Dame poner aquí. Si tú me preguntas a mí, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es correcto o no es correcto? Entonces la pregunta va a tomar una forma diferente. Ahora bien, hay que entender algo. Y yo voy a decir algo de lo que yo entiendo por la palabra. Desde mi punto de vista, por la palabra, Dios no está de acuerdo con el divorcio. En ningún sentido. Ni sea que usted no sea cristiano, que sea cristiano, o que el otro sea cristiano y usted no. Dios para mí no está de acuerdo con el divorcio. Jesús mismo lo dice en una ocasión. O sea, Dios nunca ha dicho el hombre va a dejar a su mujer para irse con su papá y su mamá. No, Dios dice va a dejar a su papá y su mamá y se va a unir a su esposo y serán uno solo. O sea, habla de una unidad que tiene una connotación mucho más amplia que simplemente una institución humana o social, porque tiene mucha referencia espiritual al matrimonio, a la luz de la iglesia y a la luz del reino. Incluso el reino, la Biblia habla de una familia de Dios. Entonces, estamos hablando de otras cosas mayores. La Biblia habla
de la boda del Cordero. La Biblia habla del novio, la esposa del Cordero de la iglesia. O sea, estamos hablando de una connotación mucho más profunda. Entonces, el divorcio, la gente lo ha visto como algo normal. El porcentaje de divorcio que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad está rondando el 70% en nuestro país, y yo sé que en muchísimas partes del mundo también. Eso es mucho. O sea, más del 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Cerca del 70%. Sí. Y esos son muchos problemas que vemos en nuestra sociedad, que no los tenemos que enumerar quizás ahora porque estamos respondiendo preguntas de manera rápida. Entonces, el recasamiento tiene una connotación de pecado cuando la gente lo está haciendo de una manera deliberada, como ha pasado en algunas congregaciones, con algunos líderes, con algunos ministros, que se divorcian porque tienen problemas con su pareja y creen que son irreconciliables esos problemas y se casan con otra persona. Entonces de repente la gente dice, bueno, pero si el líder se casó, si el ministro se divorció y se casó, pues entonces no es pecado. No es que la Biblia diga eso. El hecho de que un ministro, un evangélico, un cristiano lo haga no significa que eso sea correcto. Ahora, yo siempre digo, y con esto quiero abrir un poquito más el marco de lo que estamos hablando, que estos temas del matrimonio, divorcio, recasamiento, hay que tomar en cuenta cada situación de manera diferente. Porque yo te aseguro a ti que en miles de divorcios la situación y el problema era diferente quizás, por diferentes razones. Algunos eran reconciliables y la persona lo que pasó era que le gustaba a otra persona y quería casarse con otra persona. Algunos era por violencia y la violencia, sabes tú que es difícil que alguien le aguante a alguien el maltrato, violencia física. Entonces, hay diferentes situaciones que se dan, no siempre la misma. Entonces, cada caso de divorcio, cada caso de problema matrimonial tiene que juzgarse conforme a la situación individual de cada pareja, de cada matrimonio. Tú no puedes establecer un estándar general para todos los matrimonios. ¿Entiendes? No sé si me doy a entender lo que quiero dejar dicho. No, claro que sí, claro que sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mira, yo quiero primero ir al texto que él da para ayudarlo con el texto. Nada que ver con el texto que él da, porque no tiene nada que ver con matrimonio y divorcio. No, está bien, pero yo lo voy a ayudar con el texto. Ahí lo que habla de pecar, del que peca deliberadamente. Eso se aplica para cualquier tipo. Sí, pero yo lo que quiero ayudarlo con el texto. Mira lo que dice el texto. Dice advertencia aquí arriba al pecar deliberadamente. Yo te voy a ayudar con el contexto. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Ahí tú puedes seguir si uno no rinde expectación de juicio y el borde de fuego que devora a los adversarios. ¿Qué pasa? Él entiende que, por ejemplo, yo ahora mismo, yo sé que decir una mala palabra no está correcto. Ok, ahora mismo voy a decir una mala palabra, tal. Entonces ya, como yo sé que esa palabra es mala y yo la hice porque esa palabra es mala, él entiende que como ya yo tengo el conocimiento de eso, ya no hay sacrificio que pueda perdonar ese pecado. Entonces, él asume que una persona que sabe que divorciarse es malo y se divorcia, no tiene un perdón de pecado. Y él entiende que la forma de salir de ese dilema es, si una persona está fuera de la iglesia y se divorcia y se casa dentro de la iglesia, él dice, ¿cuenta como recasamiento o no? Sí, cuenta como recasamiento, bro, porque Dios, eso es en la mente de ustedes, que Dios hace diferencia entre afuera y adentro. El pecado es pecado siempre. Y lo que él estableció una vez, siempre, o sea, no importa en qué condiciones, siempre va a ser pecado. Entonces, lo primero, Hebreos se está refiriendo a temas de divorcio, casamiento y ese tipo de cosas. No. ¿Cuál es el contexto de Hebreos 26? Para que Jean Salas, cuando te lo digan en la iglesia, para hablar de tema del recasamiento, llévalo a estos textos
para que la gente deje de estar enseñando disparate, que por eso es que tenemos evangélicos hablando basura encima de un púlpito, porque no tienen ni idea de la Biblia que leen, porque eso no tiene nada que ver con eso. Yo te aseguro a ti que a ti te lo han enseñado con eso, y el que te lo enseñó con eso tiene que buscar el cerebro en la compraventa que lo empeñó. Yo te voy a decir dónde está el contexto de eso, que está sencillo. Mira cuál es el contexto de eso. El contexto de eso está aquí, mira, tú lo buscas aquí, mira, Números 15, 24, 25. Pero vamos a buscar número 24 en adelante. Ahí dice leer full chapter. Dice aquí, para que ustedes entiendan, eso es lo que se llama la ley del pecado voluntario y del involuntario, y yo se lo voy a explicar ahora, que esto está clarísimo aquí, porque el autor de la carta de los Hebreos siempre tiene como marco teológico el Antiguo Testamento para enseñar una verdad en el Nuevo. Y dice aquí, dice, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y si el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado toda congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, por cuanto pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare delante de ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Eternamente será cortada la persona por su y su iniquidad caerá sobre ella. Contexto aquí, explicación teológica. A eso es que el autor de la carta a los Hebreos se está haciendo referencia a la ley del pecado voluntario y del involuntario. Yo le voy a decir una cosa a la audiencia. De los que están aquí, ¿quién peca de manera involuntaria? Es decir, ¿quién peca que lo obligue otra cosa externa y lo lleva a pecar? Nadie. Porque la Biblia enseña que nosotros, ¿verdad?, pecamos por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado. Y cada vez que usted comete un pecado, usted lo hace sabiendo que es pecado. Si el contexto de lo que Dios quiere decir es que, por ejemplo, ese pecadito que Dios perdona es como que yo estoy aquí y ¡pam!, me cayó algo arriba. Diablo y ¡no! No, se me salió por el golpe. Ese pecado Dios lo perdona. Ok, entonces ya si yo me enojo con ira por algo, no, ese pecado Dios no lo perdona porque ese pecado yo lo hice voluntario, pues yo sé que la ira es pecado. Entonces ese pecado yo no te lo perdono. No, Dios no está jugando así. El contexto está claro. El pecado con soberbia es cuando el hombre se revela personalmente contra Dios. Por eso lo dice con soberbia. Es decir, mira, que no tenga dioses ajenos delante de mí. Yo sé, Señor, yo sé que tú prohíbes eso, pero yo voy a adorar a dioses ajenos delante de ti y voy a tener en poco lo que tú dices, porque no me importa. Es como cuando el hombre, el soberbia ahí, está hablando como que tú pones el puño al cielo, es la expresión, tú pones el puño al cielo. Mira, yo sé lo que tú mandas aquí, yo sé lo que tú estableces aquí, pero yo voy a hacer mi voluntad por encima de eso. Es el pecado que Dios dice, no, ultraja al Señor. ¿Me entiendes? Directamente. Entonces esa persona tiene que ser cortada eternamente de su pueblo. Fíjate que aún así lo sigue manteniendo como israelita.
el autor de la carta a los Hebreos está haciendo el mismo símil. La persona que peca de manera medalaganaria, continua, sin arrepentimiento, sin remordimiento de pecado, no obtiene una reivindicación para la iglesia nuevamente. Eso se une, que hay mucha base bíblica para eso. Primera, eso es lo que se llama el pecado de muerte, que Juan habla. Hay un pecado que si tú ves a una persona cometer un pecado que no sea de muerte, tú oras por esa persona y Dios le restaura. Dice que el que cometiera un pecado que es de muerte, que no ore por él. ¿Sabe qué es lo que le quiere decir? No coja lucha, que ya Dios le va a bajar su hacha. Entonces, ¿dónde usted ve ejemplo de eso? Muchísimo en la Biblia. Yo te voy a mencionar 300 ahora mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5. Pero vamos, el contexto entero. Hay un hombre viviendo con la mujer de su padre. La iglesia de Corinto lo sabe. Y está ensoberbecido, hablando en lengua y pataleando y vaina. Y creyendo que ahí está la bacanería en Dios, cuando la bacanería debió ser que ellos reprendieran por su pecado a la persona que está haciendo eso. Pablo dice que él presenta en el Espíritu ha juzgado al que tal cosa ha hecho. Tenemos que hablar de eso, Víctor, de que Pablo allá estaba aquí juzgando presente. Bueno, me están preguntas así, que son preguntas buenas. Pues bien, que ahí es donde Víctor desata la ciencia. Pues bien, Pablo dice, el tal, es decir, la persona que está haciendo eso, que dice, Pablo incluso dice que lo que él está haciendo, ni siquiera entre los impíos se menciona afuera. Ya tú puedes sabiendo, está vituperando el testimonio de la iglesia. Pablo dice ese, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, muerte física, a fin, con el propósito de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Que la persona se salva, pero la persona por la transgresión de pecado que comete, Dios lo que hace es prácticamente le retira como su protección. Esa persona muere, se le deja a mano, eso es lo que enseña la Biblia, se lo deja a mano del mundo, de su pecado, de Satanás. Esa persona muere por juicio, ¿verdad que sí? Pero la persona es salva. Feliberto, no me quedó claro. Dame otro ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Los corintios se estaban emborrachando dentro de la iglesia. Yo sé que nunca te han dicho esto, te lo voy a desatar ahora. Los corintios se estaban emborrachando dentro de la iglesia, se estaban fajando por el pan, se estaban embriagando, se estaban hartando de pan y estaban dejando a los otros sin pan, profanando la cena del Señor. Cuando Pablo dice que el que come la cena indignamente, no está hablando a que si tú antes de llegar a la iglesia tiraste un oño, diga que no puede tomarla. No es eso lo que está diciendo. Lo que le está diciendo es que ellos lo estaban haciendo mal porque ellos se estaban bebiendo todo el vino, se estaban emborrachando y ellos, por ejemplo, se estaban comiendo el pan hartándose y dejando a los otros sin comida. Lean contexto de Biblia, que me tienen harto con sus malinterpretaciones. Entonces, Pablo dice que por eso hay muchos de ellos debilitados y otros duermen. Entonces, espérate. Entonces los corintios se estaban hartando de pan y a ti tienes harta la pregunta. Sí, pues bien, mírame. Entonces, Pablo dice que Dios a esas personas, lo dice el texto, búscalo. Dice. Mira, dice Strong que te calme. Ok, perdón. Lo que pasa es que el contexto de mi vida ha sido muy distinto. Ustedes no me ven lo de la red, ustedes no saben lo que yo he vivido por detrás. Víctor está claro de lo bobo que yo he tenido con gente que hoy en día son mis amigos, pero ustedes saben lo que hicieron. Pues bien, entonces Pablo dice que muchos de ellos están debilitados y otros ya duermen, es decir, se murieron. Ustedes lo saben que eso es lo que quiere decir. Coimao, la palabra coimao, un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se utiliza en sustitución de otra para que no suene, para diluirla un poquito. Pues bien, y Pablo dice que Dios lo juzgó a ellos así, ¿verdad? Con la muerte, dice, para que no sean condenados con el mundo. Dios le quitó la vida a ellos, ¿verdad? Lo juzgó él personalmente, se lo llevó para que no sean juzgados con el mundo. La persona que primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice que van a ser salvos, casi como por fuego, son ese tipo de personas. Son esa persona que Dios lo va a juzgar antes de tiempo y se lo va a llevar. Le va a quitar la vida antes de tiempo.
Hay muchísimos pasajes que le puedo dar sobre eso, es una doctrina muy amplia, pero ese es el contexto. Entonces, Feliberto, pero hay más preguntas. Mira, me gusta esa opinión de Rocío, que dice la interpretación, revelación, enseñanza, sabiduría y conocimiento más importante es lo que da el Espíritu Santo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. claro, pero evidentemente el Espíritu Santo es el que te guía hacia toda verdad. O sea, estamos totalmente de acuerdo con eso. Por eso y el que te ilumina. Que estoy muy de acuerdo. Ok. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta arriba. Nos quedamos a media, pero busca mi video sobre el recasamiento. Que ahí, yo por no meterme aquí porque está Víctor, pero ni nada voy a decir. Bueno, ya, perdón. ¿Cómo es? No, que yo porque tú estás aquí para no extenderme, pero bueno. Dice aquí, esta es una pregunta que se le hice a Feliberto. Para responderle no hay que entenderse, Feliberto, no hay que dar la respuesta. No, tú no me entiendes. No. Yo digo yo digo que yo para no extenderme demasiado, porque el tema es complejo. Pues bien, dice aquí, esta pregunta se la hice a Feliberto, a mí, y no entendí su respuesta. Ok, vamos a ver si a Víctor lo entiendo. ¿Por qué la cronología de Lucas con respecto a José es diferente a la de Mateo? Yo te respondí eso muy claro, pero que Víctor lo haga. ¿Qué tú le respondiste? Sencillo, que Lucas está hablando de la genealogía de María y Mateo está hablando de la genealogía de José. ¿Por qué tú te das cuenta que es así? Porque cuando tú te buscas, lo primero es así. Pero es que incluso la de María y la de José. Pero que incluso, yo no sé por qué ellos se complican, porque María y José eran de la misma tribu. Por lo tanto, tienen que tener parentesco entre los personajes, porque son el propósito era que no quedara duda en cuanto al cumplimiento profético del linaje de David. Entonces, cuando tú te lees Mateo, por ejemplo, Mateo, los primeros 3 capítulos, incluso el nacimiento de Jesús, si tú te fijas, los evangelios lo tratan distinto. ¿Por qué? Porque Mateo se enfoca en el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de quién, de José, como José lo vivió. ¿Por qué en el de Lucas no te habla de José directamente y de lo que José vivió y de lo que el ángel habló con José, sino te habla de los acontecimientos de María, la familia de María, el viaje que hizo María donde Elizabeth, lo que habló María con Elizabeth? Mateo no lo cubre eso. Pero ¿qué pasa también? Lucas, es que Lucas, José, cuando Lucas escribe su evangelio, está muerto. María no. Pero María todavía es parte de la iglesia. Mira qué pasa también, Feliberto, que cualquiera podría decir, pero si la genealogía de José era la de David, entonces no se cumplió la profecía, porque José no era el papá de Jesús biológico. Sabe que la gente siempre tiene algún tipo de conclusión según a sus propias creencias o su propia sabiduría. Y entonces por eso hay 2 genealogías, tanto la de María como la de José, para llegar al mismo punto. Y otro tema también es, aparte de ese, que los evangelios son escritos, dirigidos, como tú decías, a diferentes sociedades del momento. Por ejemplo, en el caso de Mateo es escrito con un tópico muy dirigido a los judíos y por eso Mateo abarca más el tema mesiánico. En el caso de Marcos es más dirigido a los romanos y por eso tiene un contexto donde te habla de muchas cosas que son alusivas a los romanos en cuanto a lo que era su política o su forma de organización militar y todo eso. Y en el caso de Lucas entra en un carácter ya más dirigido a los griegos porque Lucas tenía una condición diferente de escribir. Por eso también copia de algunos de los otros evangelios para sus escrituras algunas cosas, porque ya era más como un historiador, como un intelectual en cuanto a los griegos, era la línea que más le podía llegar también a ellos, con un relato un poquito diferente. Entonces, en el caso de Juan, recuérdense que Juan no es sinóptico, porque los 3 evangelios que mencioné son sinópticos, el evangelio de Juan no. Entonces, el evangelio de Juan es un evangelio que se considera muy teológico o teologal,
porque Juan se enfoca mucho en la divinidad de Jesús y la revelación a la iglesia principalmente. Ok. Aquí hay una pregunta. ¿Crees en los apócrifos? ¿Deberíamos creerlo como inspiración o no? ¿Y por qué? Sencillo, mira, los apócrifos son escritos que no pertenecen directamente a nuestro canon. ¿Por qué nosotros tenemos 66 libros y la Iglesia Católica tiene 73? Es sencillo. Nosotros nos enfocamos mucho en el concilio de Yamnia, que fue un concilio que se hizo por rabinos luego de la destrucción del templo en Jerusalén. ¿Qué pasa? Que ellos, como ya estaban siendo perseguidos y estaban evidentemente en esa guerra con el Imperio Romano, ellos comenzaron a compilar los escritos que ellos consideraban como escritura sagrada. Y ellos se basaron, por ejemplo, en que tenía que ser escrito dentro de Jerusalén y en algunos requisitos que tú lo puedes ver donde dice el canon del Antiguo Testamento, una clase que yo di de bibliología, y también los apócrifos, que habla también de los apócrifos. ¿Qué pasa entonces? Que la Iglesia Católica no es la Iglesia Católica que lo pone, sino que la Iglesia Católica asume el canon de la Septuaginta, que la Septuaginta son escritos judíos pero en griego. Es una traducción del Antiguo Testamento y de documentos hebreos que son traducidos al griego y que se hizo, ¿verdad?, en las afueras de Jerusalén, cuando ya vino por necesidad de que los jóvenes judíos que estaban naciendo fuera de Jerusalén estaban perdiendo como sus costumbres, y los padres lo que hicieron fue, muchos rabinos que estaban fuera de Jerusalén, lo que hicieron fue empezaron a traducir las escrituras sagradas. Tú tienes también la historia del tiempo de Ptolomeo y demás. Bueno, ahí tienes las dos historias en conjunto, porque no es que la Septuaginta fue de que un solo escrito que hicieron y tradujeron todo, sino que fue algo que se dio por necesidad en el contexto. Entonces, los apócrifos, cuando tú te lo lees, porque no es solamente los citas de la Iglesia Católica que tiene el canon de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica lo tiene, sigo la línea, porque cuando el Evangelio se fue propagando hacia el mundo gentil, evidentemente el mundo gentil habla griega, no hebrea como el Antiguo Testamento. Entonces empezaron a utilizar la Septuaginta, que era la que utilizaba el cristianismo temprano, porque era griega y se le podía hablar a los griegos, se le podía citar las escrituras y enseñarle de ellas. ¿Qué pasa entonces? Que de ahí parten lo que son las traducciones de Jerónimo y de otros que se traen al latín, y por eso evidentemente la Iglesia Católica ya directamente latina lo que hace es que toma esos escritos, y por eso es que ellos tienen los 73. No fue que la Iglesia Católica se sentó y dijo, no, vamos a engañar a los cristianos y metan 7 más, o metan 6 más, o metan 8 más. No fue nada de eso. Eso fue lo mismo judío, lo único que fuera de Jerusalén. ¿Qué pasa entonces? ¿Debemos creerlo? Sí, como creencias tempranas que había en el judaísmo del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo y demás, pero no como manual de fe y práctica para nosotros, que es diferente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que ciertamente no es que sirven para tú en la iglesia, por ejemplo, establecerlo como una verdad doctrinal, pero sí sirven para tú entender qué se creía en aquel tiempo con respecto a muchas cosas, como por ejemplo, si tú quieres saber de la historia de los macabeos, obligatoriamente, por obligatoriedad, tú tienes que entrar al libro de Macabeos porque cuenta su historia. ¿Me entiendes? Entonces te sirve históricamente para tú ver algunos acontecimientos, pero no sirven como manual de fe y práctica, porque también si nos vamos a los evangelios apócrifos, porque ustedes nada más se enfocan en los 7 de la Iglesia Católica, si nos vamos también a los apócrifos del Nuevo Testamento, nosotros ya vemos una realidad muy distorsionada de los escritos que nosotros tenemos. Vemos cierta inclinación, que de ahí que se va desarrollando, ¿verdad?, las doctrinas marianas también, de muchos evangelios de eso, porque ya no tienen que ver con la historicidad de Jesús y los acontecimientos, sino con ya ideas platónicas, griegas y demás, muy alejadas de la realidad. ¿No tiene nada que decir, Víctor? No, hay muchos libros apócrifos que son históricos, como tú mencionabas algo sobre eso.
tú lo puedes leer y tener información histórica, pero no son inspirados, considerados inspirados. Nosotros tenemos en la Biblia lo que necesitamos para la salvación, para vivir una vida cristiana, religiosa. Entonces, desde mi punto de vista, no veo la necesidad de buscar el libro de Enoch o el Evangelio de Lucas, de Judas, o no sé qué otra cosa, o Macabeos, o sabiduría, porque realmente no viene a aportar nada en cuanto al tema que tiene que ver central en la Biblia, aunque aporten históricamente con algunos acontecimientos, algunos datos, que ya son otra cosa. Entonces, a veces le queremos dar importancia y queremos como poner muy sensacionalista algunas cosas. Mucha gente está muy emocionado, que si el libro de Adán y Eva, que si el libro de Enoch, que si el libro de fulano, pero al final de cuentas no tienen ningún tipo de valores, son apócrifos y son libros que pueden parecer muy fantásticos, muy emocionantes. Tú puedes quizás aprender algo, sí, recibir algún tipo de sabiduría o conocimiento o historia, pero al final de cuentas no es lo que va a llevarte a la salvación ni a dirigirte por el camino de la salvación. Entonces, para mí eso no tiene la gran importancia que mucha gente quiere dárselo. No, claro, son, es que incluso no son inspiración. Exactamente, es que incluso me parece como tan absurdo a veces cuando quieren atribuirlo, porque yo, por ejemplo, yo personalmente he leído, por ejemplo, los apócrifos, Víctor. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes un caso, por ejemplo, de algunos escritos apócrifos. Uno que se llama José y Asenat. Asenat fue la esposa que tuvo José en Egipto. Mi pregunta, ¿lo dice la Biblia? No. ¿Parte de una tradición temprana del judaísmo? No. ¿Me entiendes? Parte de lo que son interpretaciones que hacen ciertas personas sobre algunos, porque siempre lo hacen como en huecos donde la Biblia no habla. Fíjate que siempre las cosas parten de ahí. Donde la Biblia no dice mucho, ellos añaden más cosas. Entonces, los apócrifos mayoritariamente del Antiguo Testamento, muchas veces lo que hacen es que rellenan ciertas historias que no están completas con respecto a algún tema, y lo que hacen es que añaden más. Feliberto, no es que no están completas, es que la gente quiere a veces irse más lejos de lo que Dios da. Dios da revelación de la palabra, aparte de lo que tú lees en la Biblia. Te hablaba ahorita, hace un rato, mucho tiempo atrás, cuando empezamos, de que hay que pensar, el apóstol habla de no pensar más allá de lo que está escrito, para no envanecernos y entrar en discusiones unos con otros, de repente, en contradicciones. Pero realmente, más allá de lo que está escrito, tiene mucho que ver con esa fantasiosidad que la gente tiene. Porque tú puedes tener una revelación bíblica y el contexto bíblico afirma esa revelación o confirma. Y es muy diferente a tú tomar un libro apócrifo para desvirtuar la Biblia o para apoyar algo para completar una historia. ¿Qué es lo que hace un amigo tuyo? Sí, toma el apócrifo como válido cuando le conviene para su teoría. Pero nada, lo queremos, muy bueno, bueno. Eso me acuerda yo me pongo a veces a ver algunos de raíces hebreas y de estos maestros místicos. A mí me encanta la misma, ya iba a decir una palabra que suena feo en otros países, no lo puedo decir, pero la misma cosa. Que cuando le conviene agarran la Biblia y ponen a Jesús allá arriba. Cuando le da el deseo, vienen y traen entonces una enseñanza hebrea y quitan a fulano, quitan a Pablo, quitan a... Caramba, hermano, vamos a ser más serios, más honestos. Entonces la gente, tú lo ves atrás de esos maestros vueltos locos, aprendiendo muchísimos disparates, lamentablemente. Es así. Aquí dice, esta pregunta yo creo que está muy relacionada. ¿En qué concilio fue que se creó o se malinterpretó a María la Madre de Dios? No fue que se creó un concilio. Eran ideas vagas que se... Sí, eran ideas vagas que se estaban teniendo. Incluso cuando tú te lees ciertos libros apócrifos, tú ves que ya se está empezando esos cimientos de que María fue virgen todo el tiempo, incluso después de dar a luz a Jesús. No sé cómo sería eso, pero
ellos lo creían. En el concilio de Efeso del 431 se proclamó a María como Madre de Dios. En el segundo concilio de Constantinopla, en el 553, se afirmó su virginidad perpetua. En diferentes concilios se aprobaron estos asuntos. Y luego entonces ya se conforman todos esos dogmas con la ascensión y demás, porque siguieron luego en otros concilios más adelante. También en el 1854, ahí se establece lo de la Asunción, 1950. O sea, hay varios concilios que no solamente fueron en los primeros siglos de la iglesia, sino en tiempos ya más cercanos a nosotros, donde se establecieron muchísimas cosas. O sea que la ignorancia siguió calando en el tiempo. Sí. Pues bien, aquí dice, Pastor Almanzar, entonces, el que no tiene a Jesucristo muere en pecado, por ende está condenado a morir nuevamente. ¿Cómo es esa segunda muerte? ¿Es como la muerte física? Me gusta la pregunta. Y me gusta la máscara. Me recuerda una película, la máscara de No soy un robot. Me recuerda una película que yo vi una vez, ¿cómo era la película? Que está este muchacho, el calvo, Startan. Sí. Sí, ¿verdad? No es Rápido y Furioso, es otra. ¿Cómo es que se llama? Bueno, La Carrera de la Muerte. Así es que se llama. Me parece esa figura, al de La Carrera de la Muerte. Bueno, lo de la muerte, que mira que va con el mismo tema. Déjame leer la pregunta porque me fui para la película. Entonces, el que no tiene a Jesucristo muere en pecado. Sí. Por ende está condenado. ¿Qué dice Feliberto? Sí. Está condenado a morir nuevamente. ¿Qué dice Feliberto? Sí. No, sí. Tú dices que no, porque no hay más muerte para ti. ¿Cómo es? Ahí dice que hay una muerte segunda. ¿Y cuál es? La que habla Apocalipsis. Pero, ¿qué es lo que muere? ¿Qué es lo que muere en la segunda? No, yo no sé. ¿Otra vez la carne? No, enseñe usted lo suyo, yo no sé. Resurrección para muerte de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo es la segunda muerte? ¿Es como la muerte física? No, porque es que la muerte física es la primera. Entonces, exactamente. ¿Qué sentido tiene que te maten el cuerpo 2 veces? Bueno, para mí eso no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Ahora, que te resuciten y te destruyan completo, eso sí tiene sentido para mí. Independientemente de que tú resucites en un cuerpo físico o en un cuerpo que no sea físico. Independientemente de eso. Porque la Biblia habla de resurrección de muertos buenos y malos, de pecadores y no pecadores. O sea, la Biblia habla de que va a haber una resurrección para condenación. Y por eso es que hay una segunda muerte, porque hay una resurrección para condenación. ¿O no es así que dice la Biblia? Que algunos van a resucitar para vida y otros para muerte. Entonces, yo no puedo contradecir lo que la Biblia dice. Está en la Biblia. Hay una resurrección para destrucción y hay una resurrección para vida eterna. No puede ser vida lo que se le va a dar al condenado. Al que se le da vida es al que se salva, la vida eterna, la salvación, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hay 2 muertes. Yo te voy a explicar eso brevemente porque no quiero extenderme mucho para que le den oportunidad a alguien más que vaya a preguntar, ya que estamos, creo que entrando casi a la fase final. La Biblia establece que nosotros tenemos una composición tridimensional. Y cuando hablo de tridimensional, no vaya a malinterpretar como me malinterpretó un biblista por ahí. No estoy hablando de tripartito ni de tricótomo, estoy hablando de tridimensional. Tridimensional significa, desde mi punto, donde yo lo establezco, que el hombre vive en la carne, vive en el espíritu y vive en el alma. Tiene 3 dimensiones donde puede operar, donde puede ejecutar, donde puede hacer cosas, donde puede vivir, a la luz de la Biblia. La Biblia habla de vivir en el espíritu, la Biblia habla de vida en la carne, de carnales. La Biblia habla de una salvación y de una vida en el alma, tanto aquí como en una vida futura, en una transformación celestial. O sea, lo que va a salvarse y a vivir en una dimensión eterna no es el cuerpo físico, es el alma, a la luz de la Biblia. La Biblia habla de que las almas se salvan o se pierden. No habla de que el cuerpo físico entra al reino de los cielos. Incluso la Biblia textualmente dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. La Biblia habla que Dios es espíritu, que Dios no es un ser material como nosotros. O sea, Dios tiene una dimensión diferente en cuanto a su esencia de Dios. Entonces, ¿qué muere? El espíritu no muere. En la Biblia no hay un texto, si lo hay, que alguien me lo comparta, que me va a bendecir, donde diga que el espíritu muere.
La Biblia dice que muere la carne, muere el cuerpo físico, la primera muerte, a la luz de la Biblia. Y la Biblia dice en Apocalipsis que hay una segunda muerte, refiriéndose a la destrucción final en un lago de fuego, que no es el infierno. No es el infierno, el lago de fuego de Apocalipsis. Entonces, ahí está la Biblia. Eso es lo que yo creo y así es que funciona la cosa desde mi punto de vista. ¿Por qué el espíritu no muere? Bueno, si usted va a Eclesiastés, dice que el espíritu regresa a Dios, por ponerle un ejemplo. ¿Por qué el espíritu no muere? Porque el espíritu, en el caso del que no es creyente, lo tiene para vida mientras está aquí, y cuando muere tiene que entregárselo al que le dio la vida, que es Dios. Por eso usted ve también que Jesús, guardando la distancia del pecador y de Jesús, cuando está en la cruz dice: en tus manos entrego mi espíritu. Entregó el espíritu a Dios. Cuando Jesús muere, Jesús entrega el espíritu. Y cuando Jesús resucita, que vuelve otra vez a la vida, hay una manifestación almática. Ya, ok. Aquí dice: ¿qué opinan de Romanos 9, 17 al 18? Eso es cuando dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Eso enseña la absoluta soberanía de Dios en sus planes y propósitos. ¿Por qué? Porque Faraón, oigan aquí, Faraón, ¿verdad que sí? Llegó al poder por los medios establecidos por los egipcios, pero al mismo tiempo, providencialmente, Dios estaba operando a través de eso. Entonces, para que ustedes entiendan, que eso es lo mismo cuando la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes, que las autoridades son puestas por Dios. No es que Dios agarra y pone a toda la Alemania a que vote por ustedes saben quién, que no se puede mencionar en videos de YouTube porque lo desmonetiza, no sé por qué, si debería haber libertad de expresión, pero bueno. Al fulano de tal de aquel tiempo que hizo la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben de quién hablo, no fue que Dios le puso en el corazón a la gente: voten por él. No sé si me entiende. Dios establece medios naturales por los cuales las cosas se rigen y las cosas funcionan. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios viste las flores del campo, es que Dios, por ejemplo, agarra y cada flor que nace, de que Dios, a pesar de que dice que él que está descansando de su creación, lo dice en Génesis, y el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 4 dice que todavía hoy sigue descansando de la obra. Dios no está haciendo nada, Dios no está creando nuevamente, sino que estableció medios naturales por los cuales las cosas se llevan a cabo, y eso va acorde a sus propósitos. No directamente lo provoca, pero el hecho de que sucedan va acorde con los planes que Dios tiene. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Faraón está levantado. La Biblia dice que para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando Israel vence a Egipto, que ustedes leen en Josué, que ellos están llegando a la tierra prometida, ustedes no leyeron en algunas declaraciones que dicen: ahí viene el ejército cuyo Dios ha vencido a Egipto, y la gente corría. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Porque anteriormente las victorias y derrotas se asumían al poder de la deidad en la cual servían. Entonces Dios utilizó al imperio más grande de aquel tiempo, una para enriquecer a su pueblo y otra también para que la reputación de él como un Dios por encima de todos los dioses de la nación más fuerte del mundo estuviese establecido. Entonces, Dios, del que quiere tiene misericordia, sí, porque la misericordia no es algo obligatorio que hay que dar solo a todo el mundo. Bien, y al que quiere endurecer, endurece. Ok, ¿qué es endurecer? La Biblia enseña que Faraón endureció su corazón. Dios también dice que va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo entendemos eso? De la siguiente manera: Dios utiliza el pecado del corazón de Faraón, que nosotros no vemos que Dios dice, por ejemplo, ¿cómo decirte? O sea, Faraón no era una persona buena, inocente y bondadosa, y Dios agarró y le metió maldad para que le hiciera, sino que Dios utiliza el mal de Faraón,
¿verdad? Para llevar a cabo sus propósitos. Como cuando, que fue lo que le pasó, eso ustedes no lo entienden, porque ustedes tienen que leerse a Habacuc también. Ustedes saben que el libro de Habacuc es un reclamo que Habacuc le está haciendo a Dios. Porque Habacuc dice, pero venga acá, pero nosotros somos la nación santa y el pueblo de Dios, y los impíos nos están castigando. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo nos entendemos eso? Dios utiliza a los mismos pueblos paganos para castigar a su pueblo y que su pueblo se humille. ¿Cómo Josué se dio cuenta de que el pueblo había pecado cuando perdió con Ai, un pueblo pequeñito? Porque perdió. Dijo, por la protección de Dios se fue y se inclinó a tierra. Dijo, Señor, ¿y qué fue? ¿Estamos aquí? Bueno, hay pecado dentro de tu pueblo. ¿Te fijas cómo Dios hace? Dios utilizó a Ai para darle una lección a Israel y un castigo, para que Israel se diera cuenta que no estaba la cosa bien porque no lo estaba respaldando y vinieran en arrepentimiento. Se fijaron eso, ¿verdad? Y ahí entonces se da luz al pecado. Entonces, Dios providencialmente utiliza la maldad del hombre, no la produce en el hombre, sino que la utiliza y lleva a cabo su propósito. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere. No sé qué Víctor tiene que decir ahí. No, es que Dios es soberano, balón. Dios hace como Él quiere. Dios puede hacer lo que a Él le parezca, lo que Él... Wow, es una palabra que no se corresponde con Dios. Pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Entonces, yo no cuestiono a Dios. El que lo quiera cuestionar, eso ya... A alguien no le gusta que yo diga esto, por eso es su problema. Porque es que a Dios no se cuestiona, hermano. Dios en su soberanía puede hacer como Él quiere. Y muchas veces vamos a ver textos bíblicos que cualquiera quiera sacarlo de contexto para decir que Dios es malvado, que es un tirano, y todo lo que dicen esta gente que quieren pues desvirtuar lo que es Dios como ser omnipotente y soberano. Y Dios puede hacer como Él quiere, hermano. Dios puede hacer lo que Él quiera. No importa lo que sea, por más, ¿cómo decir?, difícil de entender o mal de ver que la persona puedan verlo. Tú decías de Habacuc hizo una huelga, Habacuc estaba regado con Dios. Claro, él estaba reclamando. Puede ver el mal y puede ver esto. Lo que dice muchísima gente con otros términos. Pues ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay muerte? No hay nada nuevo, Víctor. No hay nada nuevo. La gente siempre quiere cuestionar a Dios cuando ve la maldad y no se da cuenta que cuando usted no tiene a Dios, la maldad está ahí. Entonces, el no tener a Dios ya es una situación donde usted no se puede escapar del mal porque está viviendo en él automáticamente. Entonces, usted lo que necesita es a Dios. Usted tiene a Dios, no lo va a cuestionar, no va a hacer maldad, no se va a endurecer su corazón. Ahora, cuando usted ve a otro que se le endurece el corazón, que está lleno de maldad, sepa que Dios no está ahí en esa persona, independientemente de que ese pueda ser un instrumento para Dios usarlo en cualquier circunstancia donde Dios quiera castigar a alguien o mostrar su gloria. Dios lo hace. Dice... Aquí. Soy un robot, dice que la película es Terminator. Lo que pasa es que yo no veo bien. Entonces yo estaba viendo la máscara como la máscara de la carrera de la muerte. Terminator. La película es vieja. Espérate, Feliberto, relájate. Terminator. ¿Tú la llegaste? Feliberto, ¿cuántos años tú tienes? 31. No, tú no viste el estreno de Terminator. No, estrenado, ¿no? ¿Y qué pasa, Víctor? 80. ¿Qué pasa, Víctor? Claro que yo no vi eso. Ni yo. Yo no me acuerdo qué año fue. Yo creo que fue como en el 84 que estrenaron eso. Yo nací en el 82. Sí, pero en ese tiempo no se iba a cine porque eso era silla de escarnecedores. Muchachos, yo veía la película por una brecha. Porque eso era silla de escarnecedores. Para que ustedes vean. Pero déjame de contarte algo que te gozo. Yo tenía un vecino. Yo vivía en La Sursa, un barrio muy pobre de aquí de la capital. Y ese vecino le mandaron un televisor de Estados Unidos a color. Y era un televisor que le ponían el VHS, era un VHS de tamaño, la cinta. Sí. Y la tenía integrada el televisor. Eso es una cosa terrible. Eso son reliquias que deberían tener en el museo en esta altura de juego. Entonces, uno veía un televisor, era en una casa de 500 casas a blanco y negro, y lo que se veía eran los canales locales, como 3 canales. Y cuando esa persona llevó ese televisor al barrio, eso era un escándalo, eso era un cine. Él limpió la sala de la casa y le cobraba 50 centavos, medio peso a la gente para ver la película. Y yo la veía por una brecha, porque no tenía los 50 centavos. Entonces, claro, la casa de él tenía una parte de madera, yo creo que era de madera entera,
Entonces había una brechita y por ahí me tiré yo al Exterminador, me tiré yo esta otra de Arnold, ¿cómo es que se llama? El que viene el extraterrestre, el Depredador. ¿Qué más? Bueno, muchísimas películas. Eso es para que ustedes se gocen un poco, porque Feliberto quiere seguir respondiendo preguntas, pero yo creo que ya, Feliberto. Si todavía existen profetas, sí, para mí. No sé qué dice Feliberto. No, yo digo ¿Por que qué no. no? ¿Por qué no? Pero ¿tú crees que se No, brevemente, ¿por qué no? Yo te voy a decir por qué sí. Ok, mira. Ciertamente, los apóstoles y profetas tenían una función específica en el Nuevo Testamento que ya hoy en día no es necesaria. Para no dar mucho texto ni muchas cosas. No es necesario. ¿Cuál era esa función? ¿Cuál era esa función que tenían en el Nuevo Testamento? Ok, en el Nuevo Testamento, Dios daba una revelación parcial a cada congregación para que supieran su voluntad en un momento determinado, y ya luego que el canon se completa y que ya están todos los libros y que ya está todo el consejo de Dios, no es necesario que se añada nueva revelación, porque la palabra de un profeta se escribían y por eso nosotros tenemos los libros que tenemos, porque son palabras de Dios. Discúlpame, Feliberto, te estoy cuestionando y la pregunta es para responderse a los hermanos. La iglesia está vigente. La iglesia, claro. Como congregación. ¿Cuáles son los ministerios? Entonces, ¿cuáles son los ministerios que funcionan en la iglesia según la Biblia? Apóstol, profeta, evangelista, maestro. Espérate. Pues si profeta, entonces tú te estás contradiciendo. No, porque la Biblia no? Espera. Es que la Biblia enseña claro en Efesios 2:20. Dice: apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo en el Señor. ¿Qué pasa? La analogía es sencilla ahí. Cristo es el terreno, los apóstoles y profetas son la zapata, y nosotros somos parte del edificio de Dios. Es decir, nosotros somos blocitos que estamos encima de lo que los apóstoles constituyeron sobre el fundamento, sobre Cristo, que es el terreno. O sea que ya no se sigue creciendo entonces. Sí, se sigue creciendo, pero la base es una sola, que son los apóstoles y profetas, y el terreno es un solo, que es Cristo. Otra pregunta, Feliberto. ¿Todas las profecías se cumplieron ya? No se han cumplido todas. Faltan muchísimas, más de la mitad que no se han cumplido. Otra pregunta. ¿Por qué el ministerio profético no solamente es del Nuevo Testamento? También está en el Antiguo. No, claro, porque es que el profeta era ¿Por qué? Ok, es sencillo. Es que mira, Dios hablaba por medio de profetas. Dice Hebreo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios anteriormente, para que el pueblo supiese su voluntad, escogía a una persona en específico, le daba su consejo y que ese le sirviese como portavoz para el pueblo. ¿Me entiendes? Fíjate que ya luego de que Malaquías muere y de que Esdras recopila los libros del Antiguo Testamento y empiezan a surgir los maestros, fíjate que ahí comienzan a surgir los maestros, los intérpretes de la ley. Fíjate de que ciertamente ya no hay más profetas hasta que no llega Juan el Bautista. Y cuando llega Juan el Bautista, que por eso que llama 400 años de silencio, cuando llega Juan el Bautista, ¿qué sucede nuevamente? Se vuelve a escribir revelación y se añade, por ejemplo, a la que nosotros tenemos, porque es la misma palabra de Dios. Entonces, ciertamente, hoy en día no hay necesidad de que haya profetas. Que Dios pueda usar a una persona y hablar, sí. Que Dios te pueda hablar a través de un sueño, sí, está bien. Que Dios te pueda hablar de una forma distinta, sí. ¿Me entiendes? No descarto nada de eso. A mí hay personas que me han dicho cosas que han sucedido y es así. Yo no los constituyo a esa persona profeta. Entiendo que Dios en un momento determinado puede utilizar. Bueno, yo creo que sí, que todavía el ministerio profético existe, que es una forma de edificación de la iglesia, que hay muchos falsos profetas, y cuando la Biblia habla de que vendrían falsos profetas en los últimos tiempos, es porque habría también verdaderos profetas. Satanás no tendría ningún interés de traer falsos profetas si no hubiesen profetas verdaderos, porque es lo que trata de confundir.
Es lo que yo creo. Además de que la Biblia habla de profetas para edificación de la iglesia. La iglesia todavía no está edificada, ni yo ni tú tampoco. El que me dice a mí que está completo, me está hablando mentira. Aquí ninguno de nosotros estamos completos todavía. Dios está trabajando con nosotros. Y está trabajando para perfeccionarnos, para santificarnos y perfeccionar nuestra santidad a la luz de la Biblia. Eso es un tema muy amplio, que uno tendría que entrar mucho a la Biblia. Pero la edificación no se ha detenido. Ahora, el ministerio profético estaba en el Antiguo Testamento y también está ahora en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no solamente abarca el tiempo que se escribían las Escrituras y las cartas de Pablo. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que nos abarca a nosotros. Si vamos a eso, incluso, la Biblia establece que en el nuevo pacto la palabra sería escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, más allá de las escrituras que nosotros tenemos aquí en este papel o en nuestro dispositivo. O sea, es más profundo que solamente uno quedarse ahí. Ahora, la Biblia sí dice que la profecía cesará, pero no que cesó. La Biblia no dice que la profecía cesó ya, dice que va a cesar. No. Entonces, si yo encuentro un texto que diga que cesó la profecía, entonces yo digo, tiene razón. Si alguien me da un texto donde diga, la Biblia dice, la profecía ya se acabó. Ahora, hay un texto que dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de los cielos. Pero eso no está diciendo ahí que cesó el ministerio profético. Está hablando de las profecías que tenían que ver del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Mesías, que es otra cosa. Porque esas profecías que se cumplieron ya, si se cumplieron ya. O sea, ¿qué más vamos a esperar si ya se cumplió la profecía de Daniel, la profecía de Isaías, toda esta profecía sobre Jesús? Ya esa profecía no hay que buscar interpretación, ya eso está interpretado porque ya se cumplió. Entonces, hay otra profecía para este tiempo, pero el ministerio profético para mí, hoy en día, tiene una connotación no ya para determinar acontecimientos de los tiempos. Porque el profeta no solamente es para acontecimientos de los tiempos, también Dios usa a los profetas como advertencia. Claro, tuve mucho a los profetas advirtiendo, pero también los profetas eran consultados por los reyes en el Antiguo Testamento y eso no era pecado. No. No es lo mismo consultar a un brujo que consultar a un profeta. No, evidentemente, no. Lo voy a dejar ahí, porque ese sería un buen mensaje. Sí. Para una predicación. Perfecto. Ya. Oye, a la que haya, dar un pasón para que ellos vean que uno la leyó por lo menos. Aquí dice Félix. Dile que la anoten para el próximo preguntas y respuestas el mes que viene y ahí les respondemos. Está bien. Félix, los días son acortados a causa de los escogidos. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Fluye, hermano. Saluda a la gente, no le haya la pregunta, bendice a la gente, llévate de mí. Está bien. Bendiga a No Soy un Robot, a Coco Mercado, a Rocío. A No Soy Robot, Rocío Cervantes, Joel González, Alejandro Pérez, Manuel CC, Joel González también, Manuel Cerecedo, José Figueroa. Aquí dice de que somos salvos por gracia o también hay que hacer obras según Santiago. Las obras confirman la salvación que tú tienes, no le añaden una justificación delante de Dios. Así que ya ustedes saben, ustedes vieron, yo le quería responder, pero Víctor está cansado. No, pero está bien, porque ya son 1 hora y media. Debería estar acostado, mira, está levantado a esta hora, hay que llevarlo a acostarse. Está bien, entonces... Digo el profeta, para los que no saben, es mi niño más pequeño, que desde el vientre de su madre lo declaramos profeta. Ay. Señores, ya ustedes saben, llegamos hasta aquí, compren el libro de Víctor. Y profeta de doble porción, Eliseo. Sí. La oveja que no se dejó quitar su lana, el código de la vida, inteligencia espiritual. Vamos a trabajar en la Biblia cuántica. Nosotros vamos a dejar un legado. No hable de eso todavía. Perdón. Pues bueno, ya ustedes saben. Queden con Dios, oren por Víctor para que para la próxima dure 7 horas respondiendo preguntas como ya hacía en TikTok antes. Yo he hecho vigilia en mi canal. Sí, yo tengo una vigilia como de 8 o 9 horas transmitiendo. ¿Tú crees que nada más a los foques que dura un día entero corrido transmitiendo? Yo duré como 8 horas en el en vivo pisado.
Pero yo me voy a meter un día en eso, una locura en Dios, así mismo. Pero métete a ver esa vigilia y hay una revelación poderosa. No, pues, está pura. Vamos a tirar esa sabiduría de Dios en misterio. Tírate Señores, estas 8 horas. para la próxima semana, para que sepan. Miren, los que son miembros, ya ustedes saben, ustedes están en el grupo Hay que ser del miembro. seminario que yo voy a dar. Hazme miembro, Feliberto. Espera, sobre regálame una membresía. Porque no nada más Víctor que da seminario por aquí, yo también doy seminario. Hay uno nuevo, viene uno nuevo por ahí, poderoso. Yo voy a dar uno sobre el tema de el problema mente-cerebro, sobre el alma, la conciencia y eso. Venimos bueno. Entonces, para la próxima semana nosotros tenemos algo duro que va a ser, las computadoras van a pensar. O sea, van a tener la capacidad en el futuro de pensar, como hay algunos científicos que creen, como Roger Penrose, que a través de la cuántica y demás van a pensar. Vamos a ver qué dice Víctor sobre eso, porque Víctor, como es cuántico, ahorita Víctor dice que sí, y te pega la teoría, y yo no sé. Ahora, yo voy a dar mi punto de vista también, así que espérense eso. Bendiciones, sigan dando sabiduría y revelación y conocimiento de Dios para conocerle más y ser más obediente cada día. Amén. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.